buenas tardes a todos. YEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico, con soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Tiene el placer de presentar ventajas y desventajas al utilizar inversores centrales versus microinversores en sistemas fotovoltaicos. Impartido por nuestros instructores expertos, el ingeniero Martín Ramón Celis Bautista y el ingeniero Adrián Coria Lugo. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello, ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que llevan nombre, por ello es importante registrarse. Es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, ingenieros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Celis. Soy ingeniero de diseño de YEM, una empresa de Grupo Condomex. Y el día de hoy tengo el placer de presentarles, junto con mi compañero, el ingeniero Adrián Coria, ventajas y desventajas al utilizar inversores centrales versus microinversores en sistemas fotovoltaicos. Pues bien, vamos a dar comienzo a la presentación. Primero que nada, vamos a ver lo que es el contenido general de esta pequeña presentación. Y bueno, aquí vamos a retomar un poco qué es un sistema fotovoltaico. Entiendo que ya varios de nosotros pues tenemos conocimiento de este, pero no está de más tocar el tema. Seguimos con la integración de un sistema fotovoltaico, así como los componentes principales del mismo, para después pasar a ver algunos factores que perjudican la eficiencia de este. Después de esto vamos a ver una pequeña simulación de generación de cómo se comporta un sistema interconectado a la red con inversor central versus otro que tiene microinversores, para ver cómo es la generación con una pequeña sombra. Después vamos a presentar unas gráficas para ver más claro cómo es el comportamiento, y por último vamos a presentar un pequeño resumen de las ventajas entre uno y otro. Bueno, y comenzamos. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? Bueno, un sistema fotovoltaico interconectado a la red es un equipo de cogeneración de energía renovable para ahorro de energía convencional. ¿Por qué es de cogeneración? Bueno, recordemos, el sistema interconectado a la red trabaja de la mano de la red de Comisión Federal, es decir, este no puede generar si no tiene registro de la red de Comisión Federal. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, este se basa en el efecto fotoeléctrico. Este habla sobre la generación de energía en un material a partir de la incidencia de un haz de luz solar, como lo vemos aquí en esta imagen. Aquí vemos que el sol incide directamente en el módulo, y de acuerdo a los componentes de fabricación, este produce un flujo eléctrico, el cual nos va a entregar la generación. Ahora, ¿cómo es que se integra un sistema fotovoltaico? Este tiene principalmente 4 o 5 componentes, de los cuales vamos a hablar más adelante. Primero tenemos la fuente de generación, que es la gasolina del sistema. En este caso, el sol nos presenta su radiación en 3 formas diferentes. Ahorita más adelante vamos a tocar el tema de la diferencia entre la radiación directa, indirecta y reflejada. Después seguimos con la siguiente parte de la integración, que viene siendo el módulo. Este módulo pues ya todos lo conocemos, y existen diferentes marcas ahorita en el mercado, por mencionar algunas.
Existen de diferentes capacidades, desde 250 watts, 300 y así sucesivamente hasta llegar a ahorita los 400 watts. Siguiendo con esto, vamos a ver que se presenta el inversor y nosotros vamos a hablar de dos tipos en específico: inversor central o microinversores. Esto va a depender de las características del sistema, de los requerimientos del cliente y de la adecuación del diseño. Como lo mencionamos, el sistema fotovoltaico interconectado a la red trabaja de la mano con la red de Comisión Federal. Entonces, tenemos que estar nosotros conectados al tablero general en donde se alimenta el sitio. En este caso, para sistemas interconectados a la red residenciales, pues este sistema también alimenta sus cargas. Estas cargas pues pueden ser iluminación, alguna computadora, las televisiones, refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras, etc. Para los sistemas interconectados a la red comerciales, pues bueno, ya tendríamos ahí otro tipo de cargas. Y el medidor bidireccional, este es el encargado de registrar el excedente de generación del sistema, es decir, las cargas aprovechan la generación del sistema y el excedente es el que va a medir, es el que va a registrar el medidor bidireccional. Ahora los componentes principales. Bueno, como habíamos mencionado la radiación solar, aquí tenemos un dato interesante. La radiación solar promedio en México es aproximadamente de 5.7 kilowatts hora por metro cuadrado. Esto es un dato muy bueno. Como ven, aquí tenemos una imagen de la radiación solar global, es decir, de todo el planeta. Pues nosotros tenemos una ubicación pues privilegiada dentro de este mapa. Pues podemos observar en la imagen del lado izquierdo que la mayor parte del territorio de la República Mexicana cuenta con una gran captación de radiación solar. Esto es pues muy importante, ya que se le ve futuro a la energía solar en México. Ahora, vamos a continuar con módulos y estructuras. El módulo fotovoltaico es el encargado de captar los rayos del sol y así generar un flujo de electrones que genera una corriente eléctrica. Ahora, un conjunto de celdas nos da un módulo. Un conjunto de módulos es un panel y un conjunto de paneles se le llama un arreglo. Estos pues deben de ir en una estructura de soporte, las cuales actualmente las estructuras de línea ya todas las manejan de aluminio anodizado. Entonces pues con esto evitamos ahí que pueda existir alguna corrosión o algún par galvánico. Existen diferentes tipos. Tenemos estructuras que pues son variables en inclinación, de 0 a 15 grados, de 15 a 30 grados. Esto con la finalidad de absorber algunas inclinaciones que se pudieran presentar en la geografía del sitio. Es decir, si tenemos algunas caídas de agua, pues con esos grados de inclinación que tienen en juego las estructuras, perfectamente podemos absorberlo. Existen algunos casos en los que no se permite, en el caso de los sistemas interconectados a nivel residencial, no se permite perforar la losa. Bueno, pues estas estructuras ya traen su base y ya no es necesario estar perforando por todos lados. Recuerden que esto se va a adecuar a cada sistema. Existen otras que también son del tipo carport, aunque son un poco más caras, pues el valor agregado que se le da a la estética es un poco mayor, además de que ocupamos el espacio del estacionamiento, siempre y cuando estén en exteriores. Por otra parte, los inversores también juegan un papel sumamente importante en los sistemas. Tenemos aquí, nos vamos a enfocar en estos dos, que es el inversor central y o microinversores. Los inversores centrales, existe una gran variedad de ellos. Primero tenemos algunos inversores que son para interconectados a nivel residencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son más pequeños en capacidad,
tenemos desde 1.5 kilowatts, 2, de 5, de 3, de 10, de 15, hasta de 24 kilowatts para un nivel residencial. Y ya si los vas a ocupar en un sistema interconectado comercial, pues ya tenemos un poco más grandes. También podemos ocupar el de 24, pero hay de 50, de 60 kilowatts, de 100 kilowatts, y esto pues ya también se va a adecuar. Es ahí en donde vamos a tener algunas ventajas y desventajas entre uno y otro. Yo recomendaría para sistemas interconectados a la red comerciales, pues brillarte un poco más a los inversores centrales, ya que por costo puede ser una ventaja que más adelante mi compañero Adrián nos va a comentar. Para el caso de los microinversores, y igual depende de las características de cada fabricante, existen unos que son modulares, es decir, para cada módulo tenemos inversor, y hay otros que son, pues sí, microinversores, pero puedes conectar 2 módulos a un microinversor o hasta 4 módulos en un microinversor, dependiendo esto de la marca. Pues cada uno de estos microinversores e inversores centrales cuentan con su sistema de monitoreo. Casi todos ya vienen incluidos, lo único que tienes que adquirir de más es el cerebro para que controlen a los microinversores o que manden la información a la red. Ahora vamos a ver un poco de la diferencia entre los sistemas de monitoreo entre uno y otro. En ambos casos se observa que tenemos un acumulado de generación del sistema, eso lo podemos revisar sin ningún problema. También vemos el acumulado que puedes tener en el transcurso de una semana, es decir, si tú sales de vacaciones y quieres ver el comportamiento de tu sistema en esa semana, pues sí se puede observar. Perdón. A diferencia de los microinversores, bueno, del sistema de monitoreo de los microinversores, el sistema de monitoreo de los inversores centrales, pues solamente te marca o te muestra la generación en tiempo real. Es decir, pues que tú nada más vas a ver lo que está generando en ese momento. Si tú lo revisas a las 12 del día y tienes un inversor de 3 kilowatts, si no tienes ninguna complicación en tu sistema, pues vas a ver 2800, 2900, 3000 kilowatts. Y a diferencia de los microinversores, puedes ver el registro a nivel modular. Es decir, si tú tienes instalados 40 módulos en tu sistema interconectado, pues vas a ver el registro de 40 microinversores. En este caso, pues te ayuda. Una de las ventajas sería que si tienes algún sombreado que no puedas controlar, si el módulo se dañó, si tienes diferencial de temperatura y está generando menos, pues bueno, ahí lo vas a poder registrar pieza por pieza. En comparación con el del inversor central, que solo vas a ver una reducción en la generación y no vas a tener tanto el detalle. Ahora, ¿qué factores pudieran perjudicar la eficiencia? Primero que nada, y comenzando desde lo más básico, tenemos que tener presentes todas las características que debe de llevar el diseño. El diseño tiene que tener un levantamiento a conciencia en el cual puedas tú revisar todas las ubicaciones en las cuales puedes colocar tú los módulos. Tienes que tener presente que puede haber algunos sombreados que no puedes controlar, como algún arbusto de un vecino que no puedes podar, o alguna barda que pues de cualquier manera no puedas evitar. Entonces tú tienes que tener presente todos estos parámetros al momento de tú realizar el cálculo. No debemos olvidar que tanto esos datos son muy importantes, pero al momento del cableado, el cálculo de los interruptores, si lleva transformadores, pues es importante que llevemos todos esos datos completamente de la mano de la norma. Si no, pues vamos a tener, en el caso de no respetar los artículos de la norma, pues vamos a tener ahí problemas de calentamiento en el cableado, si no respetas la caída de tensión,
Los interruptores, si no son calculados perfectamente, pues tal vez nunca se van a accionar, nunca van a hacer su función, o se van a estar accionando de la nada. Entonces, pues es importante que tengas presente todos estos factores para no perjudicar la eficiencia del sistema. De la mano va la instalación. Pues la instalación es muy importante, pues, porque pues si tú no haces una perfecta instalación, pues de nada te va a servir que tengas todo perfectamente calculado. Si los instaladores por X o Y no llegan a apretar todo perfectamente, pues vas a tener un calentamiento en los cables y eso va a tener una pérdida significante ahí de energía, y además a la larga te va a dar problemas. Entonces es importante que nosotros como instaladores pues tengamos alguna certificación la cual nos avale que tenemos conocimiento en instalar sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Algunos otros factores son efectos de la misma naturaleza, la reflexión, la suciedad, que puede estar en la superficie de los paneles solares. Aquí es donde les comentaba, la radiación llega de tres maneras. Directa, que es la que no va a tener ningún tipo de obstrucción para llegar a los módulos, a los paneles solares. La radiación difusa, esta puede ser una característica muy común en zonas con mucha niebla o que tengan nublados muy constantes. De igual manera, el panel solar va a generar, pero va a generar un poco menos. Las sombras, como les decía, algún arbusto que no hayamos considerado o que no podamos mover. La degradación no lineal, esa puede ser un factor importante. Diferencias de temperaturas que nos va a afectar exactamente la eficiencia. La suciedad y el polvo, esto es muy común en gran cantidad de los sistemas que hemos instalado. Después de un tiempo, si no se les da un mantenimiento predictivo, pues puede tener una acumulación de polvo. Esto en medida afecta la generación de estos paneles de tu sistema en general. Y bueno, algunos otros factores pues son los factores propios del equipo, ¿no? Que puede que estén dañada alguna tarjeta, que ya se dañó la tarjeta de potencia, o que, no sé, factores externos que nosotros no podemos controlar. Los sombreados en la superficie del panel, como les comentaba, esto nos afecta de manera drástica. En esta imagen, del lado izquierdo, tenemos en la columna una celda sin sombras. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 100% de la captación de radiación solar, y por ende nos va a dar un total de la corriente que genera. En este caso nos indica que genera 8 amperes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sombras parciales? Aquí tenemos dos ejemplos, uno con sombras parciales y uno con sombras totales. Aquí tenemos una sombra del 50% en toda la celda, pero recordemos que es una sombra parcial del 50%, es decir, toda la celda está cubierta, pero no dejamos de tener radiación solar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues aquí vamos a tener una afectación del 50% de la generación. Ahora, ¿qué pasaría si la sombra del 50% está en la mitad de la celda? Recordemos que es una celda parcial. Bueno, pues tenemos los 4 amperes que nos va a generar la celda cubierta, más los 2 amperes que nos va a generar la celda parcial con sombras parciales. Es decir, nos va a entregar 6 amperes. De igual manera, ¿qué pasa si tenemos una sombra ahora total? ¿Qué quiere decir total? Pues que no le da absolutamente nada de radiación a esta celda. Bueno, pues vamos a perder igual el 50% de la generación, pero en este caso la sombra total, si nos afecta un cuarto de la celda, pues vamos a tener la misma afectación que si tuviéramos el ejemplo que aquí les muestro. Ahora, ya teniendo en consideración lo que les acabo de explicar, vamos a ver cómo se comporta en un módulo. Si aquí tenemos una celda sombreada, vamos a perder un tercio de la potencia de generación. ¿Por qué un tercio? Bueno, normalmente la construcción de los módulos puede variar, pero la idea es la siguiente. Nosotros tenemos una serie que conecta todas estas celdas. Como van siguiendo este camino,
y conecta las 60 celdas de este ejemplo. Ahora, si la sombra cae en cualquiera de esta hilera, pues el flujo se va a cortar, el flujo de corriente se va a cortar, pero los fabricantes colocan un diodo de paso precisamente para evitar estos factores. Bueno, lo que va a hacer la corriente es que va a brincar estas dos series y vamos a tener esta parte de generación. Por eso es que tenemos 2/3 partes de la potencia máxima. De igual manera, si se sombrea una columna, pues bueno, es el mismo ejemplo que si tuviéramos 10 hojas aquí. La corriente va a hacer el mismo efecto y se va a pasar hacia este lado. ¿Qué pasa si se sombrean dos celdas? Bueno, si son de la misma serie, vamos a tener el mismo ejemplo. Pero si son de diferente serie, como lo vemos aquí en esta imagen, en el cuarto módulo, pues ya vamos a tener afectada esta serie más esta serie. ¿Qué es lo que nos va a dejar esto? Pues solo vamos a tener 1/3 parte de la potencia máxima que puede generar el módulo. Y ya por ende, si tenemos una fila completamente sombreada, pues vamos a perder toda la generación. Ahorita vamos a mostrarles dos sistemas típicos, uno con inversor central y uno con microinversores. Vamos a ver cuál sería una ventaja y una desventaja en cada uno de ellos. Bueno, en el diagrama de bloques con inversor central, vemos que todos los módulos están conectados en serie, positivo con negativo y así sucesivamente. Bueno, pues todos estos módulos conectados en serie nos van a entregar un voltaje elevado. Ese voltaje va a depender de nuestro inversor. Algunos empiezan a generar o empiezan a trabajar a partir de 200 volts de corriente directa, otros de 400, otros de 800. Eso va a depender de cada inversor que vayamos a ocupar. Bueno, pues esta podría ser una desventaja al trabajar aquí con corriente, con valores de voltaje, valores de tensión más elevada en corriente directa. Al contrario de los microinversores, pues aquí tenemos el módulo, inmediatamente se conecta al microinversor y la reducción de los trabajos en corriente directa, pues sí se ve reflejada. Aquí lo máximo que podemos ocupar, que llegar a trabajar, es menos de 60 volts, que es más o menos los que nos va a entregar cualquier módulo dependiendo la marca, ¿no? Entonces, pues ya todo esto, como lo ven, es corriente alterna. Esto sería una ventaja, ya que todos los instaladores, si no es que la mayoría, pues están acostumbrados a trabajar con corriente alterna. Pero más adelante vamos a seguir viendo un poco más de ejemplos. Bueno, pues llegamos a la parte de la simulación. Aquí, como les decía, vamos a simular dos sistemas fotovoltaicos interconectados, uno con inversor central y uno con microinversores. En ambos casos, el primero no va a tener ningún sombreado y el segundo va a tener un pequeño sombreado para ver cómo afecta la generación. A continuación tenemos 4 sistemas fotovoltaicos interconectados a la red de 1.5 kilowatts, 2 con microinversores y 2 con inversores centrales. Esto con la finalidad de ver la generación de cada uno de ellos con una pequeña sombra. Vamos a entrar primero que nada al sistema con inversor central sin sombras. Aquí tenemos un sistema de 4 módulos de 370 watts de la marca Canadian conectados a un inversor Galvo de 1.5 kilowatts de la marca Fronius. Vamos a ver aquí en el sistema, en el programa, cómo es la radiación solar. Es decir, no le afecta nada, no tiene ningún tipo de sombreado. Y vamos a ver cómo se comporta la trayectoria del Sol en ese tiempo, en un pequeño periodo de tiempo. Ahorita estamos en el mes 6, va transcurriendo
el horario, pero nos podemos ir a cualquier mes para ver cómo le afecta a las sombras. Ahorita como no tiene nada, pues no vamos a ver ninguna afectación, entonces vámonos directo a la simulación para ver cuánto nos arroja el cálculo. Bien, pues este sistema de 1.5 kilowatts nos está generando 2.408 kilowatts anuales. Recuerden que está en condiciones ideales, sin ninguna sombra. Y nada más es para compararlo con el siguiente que vamos a hacer, que es el sistema central con una sombra. Como ven, aquí tenemos un pequeño arbusto que es el que nos va a generar la sombra. Seguimos manteniendo los mismos parámetros, es decir, es el mismo módulo con el mismo inversor. Ahora vamos a ver la radiación en este sistema. Como ven, aquí ya tenemos una afectación que es la que nos está generando el arbusto. Ahora vamos a ver cómo sería esa sombra en el sistema, cómo le pegaría a los módulos. Vámonos a las condiciones más críticas, que sería en el mes de diciembre, y vamos a ver aquí cómo va atravesando la sombra en los módulos. Aquí podemos observar que a partir de la 1 de la tarde, 2, 3, 4, 5, la sombra se ve claramente ahí arriba del módulo. Aquí lo podemos observar más claramente. Aquí le afecta una hilera de celdas, luego 2, luego 3 y termina por cubrir casi la mayor parte de la parte inferior del módulo. Vamos a ver ahora cómo nos está afectando en la simulación. Bueno, aquí tenemos que nos está arrojando una producción anual de 1928 kilowatts hora en comparación contra los 2400 que teníamos sin el arbusto. Esto es para los sistemas con inversores centrales. Más adelante les vamos a presentar unas gráficas en donde podemos ver más claramente cómo es la afectación. Ahora vámonos a los sistemas con microinversores. Es la misma zona, la misma ubicación y tenemos el mismo módulo que es el Canadian de 370 watts, pero ahora estamos poniendo el microinversor IQ7 Plus de la marca Enphase. Igual que en el sistema central no tenemos ninguna afectación de sombras y la trayectoria del sol es la misma. Entonces vámonos a la simulación para ver aquí la generación de este sistema. Aquí tenemos que nos está arrojando una producción anual de 2500 kilowatts hora en comparación con la siguiente simulación que vamos a hacer ahora con el sombreado. Vámonos a los microinversores con sombra. Mantenemos las mismas características. Este no va. Para que solo tengamos un arbusto. Vamos a ver cómo está la radiación en el sitio. Y bueno, aquí vemos que ya le está afectando de igual manera
la sombra que genera el arbusto al sistema. Vamos a ver cómo se ve la sombra. Igualmente nos vamos a las condiciones más críticas, que es en el mes de diciembre. Y vamos a ver exactamente lo mismo. Tenemos aquí la sombra incidiendo directamente en el módulo. Ahora vamos a ver la generación de este sistema. Y tenemos que la producción anual es de 2.366 en comparación con la que teníamos en el sistema sin sombreado. Ahorita en la presentación vamos a continuar con las gráficas. Tenemos unas pequeñas diapositivas en donde mostramos aquí el comportamiento de los dos sistemas, de los 4 sistemas. Y bueno, por parte de la simulación sería todo. Vamos a continuar con la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián. Vamos a darle seguimiento a esta presentación, a este webinar. Aquí vamos a analizar un poco las gráficas de generación de lo que acabamos de ver en nuestras simulaciones. En la primera imagen, como podemos ver, tenemos 4 módulos de 370 watts y este sistema consta de los 4 microinversores de 295 watts. Como podemos ver, tenemos una generación anual de 2.5 megawatts. Ahorita vamos a comparar la generación de un sistema fotovoltaico, pero con inversor central. Las características son las mismas para ambos sistemas. Son sistemas en los cuales no hay ninguna clase de sombreado. Tenemos que consta este sistema de inversor central de la misma cantidad de módulos. Tenemos los mismos 4 paneles de 370 watts y de un inversor de 1.5 kilowatts. Hay una pequeña diferencia de generación con respecto a la generación con inversores o con microinversores, más bien, que es de 100 kilowatts. Si recordamos en la diapositiva anterior, decía que era de 2.5 megawatts. Esta generación con central es de 2.4 megawatts. Bueno, aquí vamos a ver una gráfica en la cual estamos comparando la generación de ambas tecnologías. Como podrán ver, la gráfica de color verde más brillante corresponde a la generación que es de microinversores. El verde un poco más opaco es la generación con inversor central. Si nos damos cuenta, vemos que no hay gran diferencia en las gráficas. Hay una diferencia entre el 4 y el 5%. Como vemos, no hay gran diferencia. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué tipo de inversor utilizamos, digamos, en una superficie que está completamente descubierta, donde no vamos a tener afectaciones de sombreados, por ejemplo, ya sea nuestro tinaco, un árbol, tal vez el calentador de agua? Pues la verdad es que no hay gran diferencia en la selección de uno u otro, de alguna u otra tecnología. Sin embargo, vamos a proceder en las siguientes diapositivas a ver cómo se comportan estos sistemas, pero ahora con las afectaciones de las sombras. Como podemos apreciar aquí en esta diapositiva, vemos que ya está conformada por microinversores. Al igual que los ejemplos anteriores, tenemos que está constituido por 4 módulos de 370 watts
y los mismos 4 inversores de 295 watts. Hay una baja de generación, una pequeña baja de generación, es de 100 kilowatts, comparada con la generación sin sombreados, que era de 2.5 kilowatts. Entonces, como podemos ver, con esta tecnología no hay, pues, tal vez gran diferencia en la generación de un sombreado o sin sombras. Sin embargo, ahora, cuando tenemos una afectación de alguna sombra en un sistema que está compuesto por un inversor central, pues nos damos cuenta que la generación sí va a ser un poco más baja, ¿no? Tenemos aquí este ejemplo donde la generación anual del sistema fotovoltaico es de 1.9 megawatts, comparado cuando no teníamos sombra, que era de 2.4 megawatts. Hay una diferencia de 500 kilowatts, que pues la verdad, ahí ya nosotros tendríamos que tener en consideración el lugar donde se va a instalar y de esta manera determinar si es conveniente o no utilizar un inversor central. Bien, en esta gráfica vamos a observar la diferencia de ambas tecnologías, que es microinversor versus inversor central. Como podemos ver en la gráfica verde más encendida, más vivo, tenemos que hay pues mayor generación. Esto es, recordemos que este es un sistema, o son sistemas con sombreados. Podemos ver que en el mes, o en la época de verano, que son en los meses de mayo, junio, julio, tal vez un poquito del mes de agosto, pues no hay gran diferencia entre generación de estas tecnologías, ¿no? Tenemos entre un 4 y un 5% de diferencia. Sin embargo, en época invernal, que es enero, febrero y finales del año, octubre, noviembre, diciembre, ya la diferencia de generación es más notoria. Tenemos entre un 25 y un 30% de diferencia en la generación entre ambas tecnologías. Aquí en esta gráfica vemos la simulación que hicimos hace un momento con microinversoras y vamos a ver cómo se comportan estas tecnologías. Bueno, más bien es con esta gráfica, perdón, es solo con microinversores. Como podemos ver en las gráficas, el verde más encendido corresponde a la generación de microinversores sin sombra y el verde más opaco corresponde a la generación con sombra. Si ven la afectación entre, pues no hay gran afectación cuando se utiliza un sistema de microinversores. La diferencia pues no es mayor al 10%. Si apreciamos un poco la gráfica, vemos que en el mes de mayo, junio, julio, agosto, tal vez se comporta de manera muy similar a comparación de los días o los meses de la temporada invernal. Bien, en esta otra gráfica podemos ver la generación con inversor central o la comparación de la generación de este inversor central con y sin sombra, con las afectaciones del arbusto que pusimos en la simulación. De igual manera, con sombra va a ser el verde opaco. Como podemos ver, aquí ya afecta en gran medida la generación de nuestro sistema fotovoltaico. Aquí pues ya hay una diferencia en temporada invernal entre un 20 y un 27%. La verdad sí ya es algo más considerable la pérdida de generación. Pero ¿qué pasa también en la temporada de verano? Que al igual que los microinversores, pues no hay una gran diferencia entre las generaciones de estas tecnologías, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco, ahora sí, las ventajas y desventajas. Ahora sí vamos a comparar un poco más a detalle ambas tecnologías. En este caso, las ventajas de los microinversores es que son una fácil conexión e instalación y pues prácticamente las conexiones son de sistema Poka-Yoke. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que la construcción de los componentes
de los cables o las conexiones que van a integrar nuestro sistema con microinversores están construidas de una manera muy en particular. Solamente hay una manera de que sean enganchados. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, los conectores MS4. Eso es un sistema Poka-Yoke. No hay manera de que podamos conectarlos mal. Cuando conectamos un sistema en serie entre módulos, sabemos que va positivo o negativo. Entonces, cada uno de estos conectores tiene una polaridad. Entonces, cuando conectamos en serie estos paneles, solamente hay una manera en que coincidan estas piezas. De igual manera, para el armado de un sistema con microinversores, están construidos de esta manera para que no tengamos error al conectar los equipos. En la imagen que se presenta en esta diapositiva, vemos un cable que está suelto y que va a ser ingresado a lo que es el microinversor. En este caso, este cable es lo que le llamamos cable troncal, el cual va a estar conectado junto con los demás microinversores que vayan a construir nuestro sistema fotovoltaico. Y no se aprecia un poco, pero del lado contrario van a estar las entradas para nuestro panel. Otra de nuestras ventajas es que la mayor parte de la instalación, como se mencionó hace un momento, es en corriente alterna, lo que facilita a que los instaladores pues tengan un mejor control de los equipos. Y también los que hayan instalado este sistema o un sistema fotovoltaico, pues es más común trabajar con este tipo de corriente. Otra de las ventajas es que trabajamos con voltaje en corriente directa a máximos de 50 volts. ¿Esto por qué? Porque es la capacidad máxima que vamos a obtener de nuestro módulo solar. Otra de las ventajas es que estos equipos cuentan con una garantía de hasta 10 años. Y si hay alguna afectación durante ese periodo de tiempo, nosotros podemos hablar con el fabricante o con el vendedor y pues reportar que nuestro sistema ha sufrido alguna afectación y podemos cambiarlo sin mayor problema mientras esté dentro del tiempo de la garantía. Otra de las ventajas es que si hay una afectación y tenemos que hacer una reparación del sistema fotovoltaico, podemos hacerlo, como bien lo mencioné hace un momento, de manera modular. ¿Qué quiere decir? Que si un panel o un microinversor está dañado y no puede generar, puede ser reemplazado y sin afectar a la generación de los microinversores que están integrando el resto de nuestro sistema. ¿Cómo podemos saber si hay alguna afectación o hay una falla? Si recordaron hace un momento, Martín les explicó un poco del sistema de monitoreo de los equipos, y una de las ventajas de este tipo de sistemas con microinversores es que podemos ver la generación a nivel modular. Entonces, si llega a haber una afectación, el mismo sistema de monitoreo nos indicaría que hay una falla en el sistema. Muy bien, otra ventaja es que es de fácil transporte y embalaje. ¿Esto qué quiere decir? Que pues son equipos bastante ligeros, la verdad son más pequeños que un ordenador y también bastante ligeros. Y otra ventaja es que el sistema puedes incrementar de manera modular. ¿Qué quiere decir? Que si una vez que hayamos instalado nuestro sistema fotovoltaico y este consta de 4 módulos, pero dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, yo quiero crecer mi sistema fotovoltaico porque quiero más generación, pues puedo hacerlo, puedo comprar el mismo equipo e integrarlo al resto del sistema fotovoltaico que ya tengo instalado. Otra ventaja es que después de hacer la conexión del cable troncal de los microinversores hacia la conexión de mi casa o al tablero, se usa un cable estándar THW. Las desventajas, pues el tiempo de retorno de la inversión es más prolongado, ya que son pues equipos un poco más costosos. Incrementa el precio del sistema entre un 20 a un 30%, dependiendo de la marca, y la disponibilidad del equipo. Actualmente, un microinversor, pues cuesta un poco de trabajo conseguirlo en el mercado.
Esto es debido a que tienen una alta demanda y pues que la fabricación ahorita ha estado como que escaseando un poco. Bien, ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de utilizar un inversor central en un sistema fotovoltaico. Bueno, una de las ventajas es que el retorno de la inversión es más rápido, ya que son equipos pues un poco más accesibles. Otra ventaja es que, a diferencia de un microinversor, aquí tenemos un display en el cual nos va a indicar la generación que vayamos a obtener de manera inmediata de nuestro sistema fotovoltaico. También otra característica de este display es que nos va a dar una lectura de la generación mensual, otra de la generación anual y del tiempo de vida útil de nuestro equipo. A diferencia del microinversor, que nada más hay un LED que nos indica si está funcionando o no está funcionando. Otra de las ventajas es que tiene el desconectador integrado, tiene una perilla, o se le llama como un desconectador. Esto quiere decir que al momento de apagar el equipo va a dejar de emitir o sacar energía hacia la red. Otra ventaja es que estos equipos son más fáciles de utilizar cuando se trata de un sistema para uso industrial, ya que como las capacidades de estos equipos pues son más grandes, van desde los 25 kilowatts hasta los 500 kilowatts, inclusive ya hay más grandes. Esto va a facilitar pues a la logística de la instalación del equipo, ya que solamente va a ser un inversor para todo lo que vaya a comprender nuestro sistema fotovoltaico. Y también porque las conexiones pues se ajustan más a los voltajes que vayamos a tener en la industria, que viene siendo de los 220 volts, que son dos fases, o 480 volts, que también son dos fases, pero pues ya son voltajes de conexión pues que se encuentran pues más frecuentemente, de manera más frecuente en la industria. Las desventajas, pues, por decirlo de alguna manera, es que hay que trabajar con voltajes en corriente directa más elevados, hay que tener un especialista o tener capacitado al personal para trabajar con este tipo de corriente, ya que el voltaje que podríamos trabajar en un inversor central a nivel de industria pues ya puede variar entre los 1000 y 1500 volts. Otra que podríamos considerarle como desventaja es que se requiere pues herramienta especializada. Más que nada me refiero a esto con las pinzas o las ponchadoras, más bien las MC4, a diferencia de los microinversores que pueden ser instalados con herramienta más convencional, como podrían ser las pinzas eléctricas, el taladro, algo así más al alcance de todos, ¿no? Otra podríamos llamar desventaja, que es el uso de cable fotovoltaico. Tiene características especiales, a diferencia del DHW, que lo podemos encontrar en cualquier eléctrica, cualquier ferretería. Este cable pues tiene propiedades pues para trabajar ahora sí que en condiciones extremas, ya sea de sol y pues ahora sí que a pleno a la intemperie. La manipulación de estos equipos, al ser ya más grandes, pues también son un poco más pesados y en algunos casos pues requerimos mínimo de 2 personas para la manipulación e instalación de estos equipos. El monitoreo, que es a nivel general, podríamos también llamarlo como una desventaja, ya que a diferencia de los microinversores no podemos saber lo que pasa a nivel modular, sino que aquí aquí vamos a ver de manera general. Hay algunos equipos en que nos van a dar las características de manera en que esté construido nuestro sistema. Le llamamos, o se llaman más bien, que son MPPT, son los strings que están integrados a estos equipos o conectados a estos equipos, y nos va a dar una lectura por string de nuestro sistema. Y pues que requiere, otra posible desventaja es que requiere espacio adicional al de los módulos.
con los microinversores, recordemos que es un micro, un módulo. Pero en este caso, bueno, es micromódulo y no requerimos espacio adicional, ya que el microinversor lo vamos a colocar en la parte inferior del panel y sería todo. En este caso, con la instalación con inversor central, tenemos que destinar algún espacio para poderlo instalar. Algunos equipos cuentan con la protección para que sean utilizados en intemperie y pues la ventaja es que podríamos ponerlo en algún muro o algún espacio donde no esté pues protegido de las condiciones climatológicas, pero hay otros equipos que pues no cuentan con esta protección y sí deben ser instalados en intemperie. Esto podría llegar a ser una desventaja. Pues bien, de nuestra parte de la presentación sería todo. Vamos a continuar con una parte de preguntas y respuestas y vamos a comenzar. Muchas gracias, ingeniero Martín y Adrián, por su excelente presentación y participación. Si les parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Aquí han llegado bastantes preguntas, vamos a hacerles algunas nada más por el tiempo. Claro. Nos pregunta el señor Marco Hernández si pueden explicar a qué le pueden llamar el cerebro en un sistema fotovoltaico con el objeto de entender el funcionamiento. Ok, mira, más que nada el cerebro lo mencioné, más que nada para cuando son sistemas de monitoreo, ya que pues estos microinversores, en el caso de los microinversores, pues no generan la información para subirla a la red de manera individual, es decir, requieren un pequeño equipo que hace la función de un cerebro, como en el caso de las cámaras de video, que tienen un cerebro el cual controla la grabación y todo eso. Bueno, pues estos microinversores tienen un pequeño un equipo adicional a los microinversores, el cual va a estar censando los valores que arroja el microinversor y subiéndolos a la red. Es por eso que le llamaba yo el cerebro, pero tal vez tuvo ahí una pequeña confusión, pero es más enfocado a los sistemas de monitoreo. Ok, muchas gracias, ingeniero Martín. Sí. Tenemos otra pregunta aquí del señor Octavio Ramírez. Si en el sitio hay constantes nublados y no hay ninguna sombra alrededor, ¿qué inversor recomiendan? ¿Central o microinversor? Bueno, esa la pregunta tal vez la pueda responder yo. Pues aquí va a depender mucho, pues, bueno, ya mencionó que tenemos un área completamente despejada, ¿no? Y no va a haber afectaciones de generación hacia los paneles. Aquí más que nada es cuestión de querer o de saber cuánto queremos gastar para la adquisición de un sistema fotovoltaico. Ambas tecnologías la verdad es que son buenas sabiéndolas utilizar. Y si recuerda, en las gráficas había una diferencia de un 4 a un 5%, o sea, no era mucha la diferencia. Entonces aquí más bien va a depender de la inversión que quiera hacer. Pero ambas tecnologías son muy buenas y no importa si no importa, bueno, en este caso tenemos contemplado que es un área completamente despejada. Cuando hay afectaciones, yo se recomiendo más que se utilicen microinversores. Muy bien, gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta. El señor Jorge Ceballos nos pregunta, ¿la vida útil de un panel con celdas sombreadas totales es la misma que cuando se tienen celdas sin obstrucción del sol? Definitivamente, la vida útil de un panel con afectaciones de sombras, por el estrés que lleva esa celda, pues va a reducir la eficiencia a lo largo de los años. Es decir,
Si el módulo o el panel te va a durar 25 años, con una eficiencia al 80%, el que tiene la sombra, pues te va a durar los mismos 25 años, pero con una eficiencia menor al 80%. Muy bien, ingeniero Martín, gracias por su respuesta. Una pregunta más. El señor Ricardo Solís nos pregunta lo siguiente: ¿cómo definir las características de un módulo en la instalación? Ok, esto va a depender de el tipo de inversor que vayamos a utilizar. Actualmente las características del panel pues va a ser, las características me refiero físicas, va a ser, si es de 62 celdas, va a ser de 1 metro por 1,65 m de largo, pero si es de 72, va a ser de 1 metro de ancho por 2 metros de largo. La pregunta, ¿me la puedes repetir, Miguel, por favor? Sí, permíteme tantito, por favor, porque estaba revisando otras preguntas y como son bastantísimas. Sí. ¿Cómo definir qué módulo ocupar en un sistema interconectado? Sí, o sea, ¿cómo defines la utilización de un módulo fotovoltaico en un sistema? ¿Qué características técnicas, ingeniero, tienes que considerar para especificarlo? Okay. Cuando se utilizan microinversores, pues no hay gran variación. Tenemos que con microinversores, mientras esté del rango entre 235 y 440 watts, funciona. Pero para inversores centrales, pues va a depender de la potencia máxima, del voltaje de potencia máxima. Dependiendo de eso, vamos a saber el número de módulos que vamos a poder conectar en serie para que pueda funcionar nuestro inversor. Eso depende. Muy bien, ingeniero, gracias. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿El mercado de los paneles solares transparentes será igual de costoso? ¿Cuál tiene mayor precedencia al instalar un sistema fotovoltaico? ¿Los pioneros se refiere a los sistemas de módulos de silicio monocristalino o los transparentes? Es una comparativa que quiere saber el cliente, el señor Enrique Godoy. Si nos pueden responder, por favor. ¿Nos puedes apoyar, Adel? Técnica, una comparativa técnica, ingeniero Adrián, por favor, de los módulos translúcidos contra los monocristalinos. De los translúcidos, me parece que son de las mismas capacidades que los que conocemos actualmente, de los monocristalinos o policristalinos. Como bien lo menciona, al ser translúcidos, la ventaja es que deja pasar la radiación en el espacio que queda entre celdas, y por la parte posterior de estos paneles solares también se puede captar la energía del sol. Si recordarán un poco en la presentación, le llaman albedo, ¿no? Que es la radiación que es reflejada o que rebota en alguna otra superficie y la puede convertir, digamos, en energía eléctrica el panel. ¿Qué puede afectar o cómo va a depender tal vez la instalación de estos equipos? Es que muchas veces es como para uso, pues, ¿cómo le llaman? Estético, pero pues no hay gran diferencia tal vez en la generación entre un panel pues, que es convencional, que son translúcidos. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, ingenieros Martín y Adrián, por su participación en este tema tan interesante que expusieron, pero sobre todo gracias a ustedes, auditorio que nos escucha y nos observa. Muchísimas gracias. Las preguntas que no fueron respondidas, les pedimos nos ayuden reenviándolas al correo de nuestros ponentes, ¿sí? Les recordamos sus registros en la liga que hemos insertado en el chat de este evento.
Les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de GEM, agradecemos su presencia. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.